Papá no está muerto. Está debajo del suelo, dijo la niña negra, y la policía empezó a excavar. El jefe de policía, Mike Thompson, casi se atragantó con el café al oír esas palabras salir de la boca de una niña de 5 años. Kesa estaba sentada en la silla de la comisaría, balanceando las piernas, sosteniendo un osito de peluche desgastado mientras repetía con la aterradora naturalidad de quien cuenta lo que almorzó. Papá está ahí abajo donde mamá puso las baldosas nuevas. Los niños tienen una imaginación tan vívida, murmuró el sargento Davis, sin siquiera levantar la vista de su papeleo. Probablemente vio una película de terror. Pero había algo en los ojos de Kesa que hizo dudar a la gente. Esos ojos grandes y serios no reflejaban la típica fantasía de un niño que inventa historias. Eran los ojos de alguien que había visto algo que nunca debería haber presenciado. Thompson conocía esa mirada. La había visto en víctimas de traumas, pero nunca en una niña tan pequeña. La vecina que trajo a la niña, la señora Williams, una mujer negra de 67 años, insistió en que algo incorrecto. Marcus Johnson lleva 4 días desaparecido. Agente, no es propio de él desaparecer así, dejando a su hija atrás. Ese hombre ni siquiera iba al supermercado sin avisar a dónde iba. Thompson conocía a Marcus de vista. Un ingeniero civil respetado en la comunidad, siempre puntual a las citas escolares de su hija, el tipo de padre que llevaba fotos de su hija en la cartera y nunca se perdía una presentación escolar. El contraste con su esposa era abismal, como la noche y el día. Vanessa Johnson solo había aparecido en la comisaría una vez, denunciando la desaparición de su marido con la misma naturalidad con la que alguien renueva su carnet de conducir. Una mujer blanca y bien vestida, hablaba con ese tono condescendiente que Thompson reconocía tan bien, la voz de alguien a quien siempre habían tomado en serio por el color de su piel y el tamaño de su cuenta bancaria. Mi marido a veces viaja por trabajo sin avisarme, había dicho Vanessa, ajustándose el bolso de diseño. No es gran cosa. Marcus es impredecible. La pausa antes de lo impredecible había sonado tan falsa como un billete falso, pero Thompson no le había prestado mucha atención en ese momento. La detective señora Williams bajó la voz y miró a su alrededor con nerviosismo. Hay algo que no te dije. La noche que Marcus desapareció, escuché gritos que venían de la casa. Ruidos extraños como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo y al día siguiente apareció una empresa de reformas trabajando hasta altas horas de la noche. Thompson sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué tipo de reformas hay que hacer en el suelo de la cocina? Vanessa dijo que fue una sorpresa para Marcus cuando regresó de su viaje. La ironía en la voz de la mujer era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. El detective recordó vagamente que Vanessa mencionó una pequeña renovación durante su declaración, pero en ese momento le había parecido un detalle insignificante. Ahora, al mirar a Kesa, Thompson sintió que se había perdido algo criminalmente importante en esa conversación inicial. La niña estaba dibujando en el papel que él le había dado, creando lo que parecía ser un dormitorio con un hombre acostado bajo un piso a cuadros. Los detalles eran inquietantemente precisos para un niño de 5 años. Kesa Thompson lo dijo, agachándose a la altura del niño y modulando su voz para que sonara lo más suave posible. ¿Dónde está exactamente papá? En la nueva cocina, respondió sin dudarlo. Mamá dijo que era nuestro secreto, pero papá es muy frío allí abajo. Lloró muy fuerte antes de quedarse en silencio para siempre. La señora Williams se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Davis finalmente levantó la vista de sus papeles, dándose cuenta por primera vez de la absoluta gravedad de la situación. Kesa, cariño, continuó Thompson con voz controlada. ¿Puedes decirme qué pasó la noche en que papá se quedó en silencio? La niña miró al osito de peluche como pidiéndole permiso al juguete para contarle el secreto. Mamá golpeó a papá con una olla grande de la cocina. Papá cayó al suelo y no se levantó. Entonces mamá lloró mucho y dijo que era su culpa por ser terco y no escuchar. Un silencio sepulcral cayó sobre la comisaría.
Thompson sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y luego qué hizo mamá? Ella tomó la sábana azul de mi habitación y envolvió a papá en ella. Luego cavó un gran hoyo en la cocina y lo metió dentro. Luego llegaron los hombres con baldosas nuevas y cubrieron todo. Kesa habló como si estuviera describiendo la receta de pastel de su abuela. Su naturalidad lo hace aún más inquietante. Lo que Thompson no sabía era que en ese mismo momento, a 40 millas de distancia, Vanessa Johnson estaba en la oficina de su abogado privado, explicando con calma por qué necesitaba acelerar el proceso del seguro de vida de su marido desaparecido. Ella no tenía idea de que Marcus Johnson había descubierto algo sobre las inversiones en criptomonedas de su esposa que valía mucho más que su propia vida. Mucho menos imaginaba que Kesa, a pesar de sus 5 años de edad, guardaba secretos que convertirían este caso rutinario de desaparición en el mayor giro criminal que la ciudad haya visto jamás. Mientras observaba atentamente el dibujo de la niña, Thompson notó un detalle que le heló la sangre. No solo había dibujado un hombre debajo del suelo, sino también pequeñas bolsas rectangulares junto a él, como si supiera exactamente qué más estaba enterrado en esa cocina renovada apresuradamente. Si esta historia de misterio e injusticia ya te ha intrigado, no olvides suscribirte al canal porque lo que estás a punto de descubrir sobre lo que realmente ocurrió en esa casa va mucho más allá de lo que nadie pudiera haber imaginado. ¿Qué más había presenciado K en esa terrible noche? ¿Y por qué una niña de 5 años conocía detalles de un crimen que ni siquiera la policía había investigado aún? La respuesta quedó enterrada junto a mucho más que un cuerpo, y cada nueva revelación haría este caso aún más impactante. Thompson sabía que tenía en sus manos algo mucho más grande que un simple caso de persona desaparecida. 2 horas después de la revelación de Kesa, estaba hablando por teléfono con el juez Morrison tratando de obtener una orden de allanamiento para la residencia de Johnson. Mike, ¿me estás pidiendo que autorice excavar en el patio trasero de una familia basándome en el testimonio de un niño de 5 años? La voz del juez sonaba escéptica por teléfono. Eso no se sostendrá ni 5 minutos en el tribunal. Señor, tenemos un niño que ha descrito detalles específicos sobre un crimen, una renovación sospechosa realizada inmediatamente después de la desaparición y una esposa que muestra una frialdad inusual para la situación. Thompson sintió que la frustración crecía en su pecho. ¿Y tienes alguna evidencia física, testigos adultos, algo además de la palabra de una niña traumatizada? Thompson colgó el teléfono con más fuerza de la que pretendía. Después de 20 años en la fuerza, todavía enfrenta el mismo problema. Cuando se trataba de familias blancas ricas, la burocracia se convertía en un muro infranqueable. Davis se acercó al escritorio con una expresión sombría. Jefe, acabo de recibir una llamada interesante. Vanessa Johnson estuvo en la oficina de su abogado esta mañana. Parece que quiere acelerar la reclamación del seguro de vida de su marido. ¡Qué conveniente! Thompson se masajeó las sienes y sintió que se acercaba un dolor de cabeza familiar. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido Marcus? 4 días. Y ella ya está persiguiendo el dinero. En ese momento sonó el teléfono de la estación. Davis respondió y después de unos segundos tapó el receptor con su mano. Es ella, Vanessa Johnson. Ella quiere hablar contigo. Thompson respiró profundamente antes de responder. Diputado Thompson. Sheriff. Ella es Vanessa Johnson. Escuché que mi hija estuvo allí hoy. Su voz era controlada, pero había una tensión subyacente que no podía ocultar por completo. Su hija está bien, señora Johnson. Ella estaba preocupada por su padre. Kesa tiene una imaginación muy activa. Sheriff, espero que no se haya tomado demasiado en serio las fantasías de una niña. El tono condescendiente era inconfundible. Thompson sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de fantasías específicamente? Oh, ya sabes cómo son los niños. Siempre inventando historias sobre monstruos debajo de la cama. Personas enterradas en el patio trasero. Vanessa se rió torpemente. Es simplemente su manera de afrontar la ausencia temporal de su padre. Es interesante que usted haya mencionado personas enterradas,
señora Johnson. Su hija fue muy específica sobre la ubicación. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Diputado, espero que no esté pensando en perturbar a una familia en duelo basándose en las fantasías de un niño traumatizado. Mi abogado estaría muy decepcionado ante un enfoque tan poco profesional. La amenaza velada era clarísima. Thompson conocía el juego. Las familias influyentes siempre tenían abogados caros dispuestos a convertir las investigaciones policiales en pesadillas burocráticas. Solo hago mi trabajo, señora. Que tenga un lindo día. Después de colgar, Thompson se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. En su carrera, había aprendido a leer a la gente, y Vanessa Johnson acababa de confirmar sus sospechas de la peor manera posible. Nadie menciona espontáneamente a personas enterradas a menos que tenga un motivo muy específico para ello. Davis se acercó nuevamente. Chef, hay una cosa más. Conseguí los registros telefónicos de Marcus de los últimos 30 días. Interesante. Hizo varias llamadas a un abogado de divorcios la semana antes de desaparecer. Thompson sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Marcus estaba planeando divorciarse. Y hay más. Una rápida revisión de los registros del condado. La casa está a su nombre, heredada de su padre. Si muriera sin testamento, la herencia pasaría a su esposa. Pero si hubiera divorcio, lo perdería todo. Thompson se reclinó en su silla y la imagen se volvió nítida. Motivo económico, oportunidad durante la reforma. Y ahora sabemos que tenía urgencia. En ese momento, la señora Williams entró a la estación acompañada de Kesa. La niña corrió directamente hacia Thompson como si fuera un viejo amigo. Detective Thompson. Mamá está enojada conmigo por hablar de papá, dijo Kesa, subiéndose a la silla junto a su escritorio. ¿Por qué está enojada, cariño? Ella dijo que se la iban a llevar ahora y que me quedaría completamente sola. Pero le dije que parecías agradable y que no permitirías que eso pasara. El corazón de Thompson se hundió. Esta niña inocente no tenía idea de la gravedad de la situación que había desatado con su brutal honestidad. Kesa, ¿recuerdas algo más de la noche en que tu papá estuvo en silencio? La niña pensó por un momento. Mamá lloró mucho después de eso y habló por teléfono con un hombre que la llamó mi amor. Papá nunca la llamó así. La señora Williams y Thompson intercambiaron miradas significativas. Otra pieza del rompecabezas encajó. Una aventura extramatrimonial. ¿Y sabéis quién era ese hombre que hablaba por teléfono? No sé su nombre, pero vino a la casa una vez cuando papá estaba trabajando. Mamá dijo que era el tío Richard, pero papá no tiene hermano. Kesa balanceó sus piernas en su silla y se besaron en la boca como solían hacerlo mamá y papá antes de que comenzaran a pelear todo el tiempo. Thompson cerró los ojos por un momento. Un niño de 5 años había proporcionado más información útil en 2 conversaciones de la que muchos detectives pudieron obtener en semanas de investigación. La inocencia de Kesa fue al mismo tiempo una bendición y una maldición. Ella vio todo, pero no entendió las devastadoras implicaciones de lo que había presenciado. Mientras Vanessa Johnson probablemente estaba en casa, calculando fríamente cómo agilizar el proceso del seguro de vida y planificar su nueva vida con su amante, una niña valiente acababa de entregarle a Justice la información que necesitaba para desentrañar un asesinato premeditado. Lo que la viuda arrogante no sabía era que cada amenaza velada y cada mentira elaborada solo cavaban su tumba más profunda. Mientras que la verdad inocente de un niño se convirtió en el arma más poderosa que Thompson había tenido en sus manos. Thompson sabía que enfrentarse a una familia influyente requeriría algo más que intuición policial. Requeriría una estrategia quirúrgica. Mientras Vanessa Johnson probablemente dormía tranquila, confiada en sus costosos abogados y sus conexiones políticas, el diputado pasó la noche construyendo un caso que nunca vería venir. Davis, necesito que me hagas un favor extraoficial, dijo Thompson, bajando la voz en la estación vacía. ¿Conoces a alguien en la compañía de telecomunicaciones que pueda ayudarnos con los registros de ubicación de celulares?
Davis sonrió con picardía. Mi cuñado trabaja allí. ¿Qué tipo de información no oficial necesita? La ubicación del celular de Marcus Johnson la noche de su desaparición, y si es posible, datos de la torre más cercana a la casa de los Johnson. Thompson garabateó notas en un cuaderno que mantenía alejado de los archivos oficiales. Quiero saber si su teléfono estaba fijo en algún lugar específico. Mientras tanto, la señora Williams se había convertido en una aliada inesperadamente valiosa. La jubilada tenía algo que Thompson necesitaba desesperadamente: tiempo, paciencia y la habilidad invisible que solo los vecinos mayores tienen para observar todo sin ser notados. Sheriff llamó a media mañana, susurrando al teléfono. Vanessa está empacando 2 maletas grandes. Y ese hombre que mencionó Kesa, el tío Richard, la está ayudando. Thompson sintió un aumento de adrenalina. ¿Puede ver su matrícula? Ya la anoté. Y hay más. Están sacando cajas del sótano. Cajas que parecen demasiado pesadas para que 2 personas las carguen con tanta dificultad. Señora Williams, es mejor detective que la mitad de mis oficiales. Thompson sonrió por primera vez en días. Siga observando, pero mantenga la distancia. Sí. Se dan cuenta de que los están vigilando. Sheriff, tengo 70 años de experiencia vigilando gente. No me notarán. La pausa en la conversación fue interrumpida por Davis, quien regresó con información que haría que Vanessa Johnson reconsiderara por completo su arrogancia. Thompson, mi cuñado, obtuvo los datos. El celular de Marcus Johnson estuvo en su residencia desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana del día de la desaparición. Después de eso, la señal simplemente se cortó. Exactamente la hora en que Kesa dijo haber presenciado la discusión y la agresión. Thompson cerró los ojos sintiendo que las piezas encajaban. Y pudieron identificar al tío Richard. Richard Steinberg, 42 años, asesor financiero. Y aquí es donde se pone interesante. Tiene una empresa de criptomonedas registrada a nombre de... ¿Adivinen quién? Vanessa Johnson. Exactamente. Una empresa fantasma registrada 3 meses antes de la desaparición de Marcus. Llevaban mucho tiempo planeando una salida. En ese momento, Thompson tuvo una idea que marcaría la diferencia. Llamó a la doctora Patricia Moore, una reconocida psicóloga infantil y una de las pocas personas en las que confiaba plenamente para manejar casos delicados. Pat, necesito un favor. Tengo una niña de 5 años que presenció algo traumático. Ya habló conmigo, pero necesito a alguien con tu experiencia para validar su declaración y que sea irrefutable en el tribunal. Mike, sabes que las declaraciones de niños tan pequeños rara vez se aceptan como prueba. Esto es diferente, Pat. Esta niña tiene detalles que solo un testigo presencial podría tener, y si podemos documentarlo adecuadamente con tu experiencia, tenemos una verdadera posibilidad de obtener justicia. El Dr. Moore accedió a reunirse con Kesa esa tarde. Mientras tanto, Thompson preparó su jugada más arriesgada: confrontar a Vanessa Johnson antes de que pudiera escapar, pero esta vez con preguntas que ella nunca esperaría. Davis, hagamos una visita social a la señora Johnson. Nada oficial. Solo para ver cómo está llevando la desaparición de su esposo. La sonrisa de Thompson tenía un matiz depredador. A veces, las personas más arrogantes cometen los errores más estúpidos cuando se sienten demasiado seguras. Mientras conducían hacia la casa de los Johnson, Thompson supo que estaba jugando un juego peligroso. Vanessa probablemente ya la había llamado. Abogados. Pero había algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. La verdad inocente de una niña que aún no había aprendido a mentir. Lo que Vanessa Johnson no sabía era que cada amenaza velada, cada sonrisa condescendiente y cada intento de usar su privilegio para evadir la justicia solo alimentaban la determinación de un hombre que había dedicado toda su vida a proteger a los vulnerables de un poderoso. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, ningún abogado sería lo suficientemente caro como para contener el daño. Al llegar a la casa,
Thompson vio las maletas en el coche de Richard y sonrió para sus adentros. Los culpables siempre cometen el mismo error. Se creen más listos que todos los que los rodean. Pero esta vez, la arrogancia sería el instrumento mismo de su caída, y la justicia llegaría a través de las palabras honestas de una chica valiente que se negó a guardar secretos sobre el padre que amaba. Thompson llamó a la puerta de los Johnson con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras. Cuando Vanessa abrió la puerta, su falsa sonrisa desapareció al ver la expresión decidida en el rostro de la gente. «Señora Johnson, me alegro. Encontrarte todavía aquí. Por lo que veo, te estás preparando para un viaje». Thompson señaló discretamente las maletas en el coche de Richard, quien se escondió rápidamente tras la cortina. «Solo un fin de semana largo para despejarnos mientras esperamos noticias de Marcus». Vanessa intentó mantener un tono informal, pero le temblaban ligeramente las manos. «Interesante, sobre todo teniendo en cuenta que acabo de descubrir algo fascinante sobre el móvil de tu marido». Thompson sacó un sobre del bolsillo. «Los datos de la torre de telefonía móvil muestran que su teléfono estuvo fijo aquí en tu casa desde las 22 hasta exactamente las 3 del día de su desaparición. Después de eso, la señal se cortó por completo. El panel facial de Vanessa visiblemente. Debió haber olvidado su cargador. Es curioso porque Kesa me dijo que fue justo entonces cuando te vio atacar a Marcus con una sartén de hierro fundido». Thompson observó cada microexpresión en el rostro de Vanessa. «Y hay más. Encontramos tu empresa de criptomonedas Cell registrada conjuntamente con Richard Steinberg». En ese momento, Richard apareció en la puerta, visiblemente nervioso. «Vanessa, ¿quién es?» «Richard Steinberg. Supongo. El tío Richard que mencionó Kesa». Thompson sonrió fríamente. Es curioso cómo una niña de 5 años puede ser más honesta que 2 adultos con títulos universitarios. «No puedes probar nada». Vanessa intentó recuperar la compostura, pero su voz ya sonaba desesperada. «Son solo especulaciones basadas en las fantasías de una niña traumatizada». Thompson rió con sarcasmo. «¿Especulación? Señora Johnson? Mientras usted creía ser astuta, la señora Williams ha estado documentando todos sus movimientos, incluyendo las cajas pesadas que sacó del sótano hoy». Richard palideció por completo. «Vanessa, dijiste que nadie prestaba atención». «Cállate», gritó Vanessa, perdiendo el control por primera vez. «Y hay más», continuó Thompson, saboreando cada segundo de la revelación. «Hemos accedido a los registros bancarios de su empresa fantasma. Transferencias sospechosas, dinero desaparecido de la cuenta conjunta de Marcus e intentos de acelerar el seguro de vida. ¿De verdad creyó que podía asesinar a un hombre, enterrarlo en su propia casa y aún así obtener beneficios?», comenzó Richard. Sudar visiblemente. «Vanessa, me dijiste que había accedido a un divorcio amistoso. Mentiste en todo. Idiota». Vanessa se volvió contra Richard como un animal acorralado. «¿Creíste que un hombre como Marcus compartiría su herencia conmigo? Me iba a dejar sin un céntimo». Thompson observó con satisfacción cómo las parejas se derrumbaban. La gente arrogante siempre se destruye cuando aumenta la presión. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?». Thompson continuó con calma. «Subestimaste por completo a una niña de 5 años. Creíste que podrías manipular a Kesa para que guardara silencio sobre el asesinato de su propio padre. ¿Qué clase de monstruos hacen eso?». Vanessa temblaba de rabia y desesperación. «Esa chica no entiende nada. No sabe lo que vio. Sabía lo suficiente como para guiarnos directamente al cuerpo de su padre. Y sabía lo suficiente como para describir exactamente cómo mataste a Marcus con una olla de hierro mientras él estaba de espaldas». Thompson se acercó. «Y lo más irónico es que, si hubieras tratado a Kesa con amor y cariño, quizá nunca habría hablado. Pero la aterrorizaste tanto que confió. Desconocidos por encima de su propia madre». Richard empezó a llorar desconsoladamente. «No sabía que iba a matar a alguien. Solo ayudé con el dinero». «Ayudaste a enterrar el cuerpo, Richard».
Kesa te vio cavando con su madre. Thompson no tuvo piedad. Y ahora ambos van a conocer el sistema judicial. Intentaron hacer trampa. Vanessa hizo un último intento desesperado. No se puede confiar en la palabra de una niña contra dos adultos respetables. Adultos respetables. Thompson rió abiertamente. Una asesina y su cómplice que intentaron sacar provecho del crimen. ¿Y qué hay de la niña? Nos dio información que condujo directamente a pruebas físicas, datos de telecomunicaciones y registros financieros. La inocente verdad de Kesa era más fiable que todas tus elaboradas mentiras. En ese momento, las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Thompson había pedido refuerzos antes de llegar. Lo más patético de todo, concluyó Thompson mientras se acercaban los coches de policía, es que destruyeron una familia, traumatizaron a una niña inocente y arruinaron sus propias vidas por pura avaricia. Marcus Johnson era un hombre decente que merecía mucho mejor que una esposa asesina y una muerte cobarde. Vanessa se derrumbó entre lágrimas de desesperación al darse cuenta de que no había escapatoria. Richard intentó huir, pero Thompson ya había bloqueado todas las vías de escape. La arrogancia que los había sostenido durante días se había evaporado por completo, reemplazada por el pánico puro de quienes finalmente comprendían que la justicia había llegado a manos de una chica valiente que se negaba a guardar secretos sobre el padre que amaba. Mientras las esposas hacían clic en sus muñecas, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría Kesa al enterarse de que su valentía había traído justicia a su padre y la libertad a ella misma? 6 meses después del juicio que conmocionó a la ciudad, Thompson estaba en su oficina cuando recibió una llamada que lo hizo sonreír por primera vez en semanas. Era la señora Williams, ahora tutora legal de Kesa, con noticias que le reconfortaron. Sheriff, necesita saberlo. Kesa está prosperando en su nueva escuela. La psicóloga dijo que se está recuperando maravillosamente, y ayer me preguntó si podía escribirle una carta. Thompson miró por la ventana, recordando a la valiente, una niña que lo cambió todo con su brutal honestidad. ¿Y cómo lo está llevando? Entiende que su madre hizo algo muy malo, pero no guarda rencor. Ayer me dijo, abuela Williams, ayudé a que papá no fuera olvidado, ¿verdad? La voz de la mujer se quebró. Esa niña tiene una sabiduría que muchos adultos nunca tendrán. Mientras tanto, en la penitenciaría estatal de mujeres, Vanessa Johnson descubría que el privilegio y el dinero no compran el respeto entre las reclusas. Condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pasaba sus días aislada, rechazada incluso por otras presas que desprecian a alguien capaz de matar a su propio marido y traumatizar a una niña. Richard Steinberg no tuvo más suerte. Condenado a 25 años como cómplice, perdió no solo su libertad, sino también toda la fortuna que había ayudado a Vanessa a robarle a Marcus. Las inversiones en criptomonedas que parecían tan inteligentes se evaporaron cuando las autoridades congelaron todas las cuentas de la empresa fantasma. La ironía era deliciosa. 2 adultos sofisticados que se creían demasiado inteligentes para ser atrapados por una niña de 5 años terminó destrozada por la misma inocencia que intentaron explotar. La doctora Patricia Moore, la psicóloga que documentó el trauma de Kesa, se convirtió en una férrea defensora de los derechos de los niños víctimas de delitos domésticos. El caso de Kesa Johnson cambió la forma en que tratamos el testimonio infantil, explicó en conferencias por todo el país. Un niño que no ha aprendido a mentir puede ser el testigo más fiable. Thompson recibía llamadas frecuentes de otros detectives que consultaban sobre casos similares. El protocolo Kesa, como se le conoció, estableció pautas para investigar delitos basados en relatos de niños, salvando a decenas de familias de situaciones similares. La casa donde asesinaron a Marcus permaneció vacía durante meses hasta que la señora Williams sugirió algo que hizo sonreír a Thompson. ¿Por qué no lo convertimos en un centro comunitario, un lugar donde los niños puedan jugar y sentirse seguros de hablar cuando algo anda mal? La propuesta fue aprobada por unanimidad por el ayuntamiento.
El Centro Marcus Johnson se ha convertido en un símbolo de cómo la verdad de un niño puede transformar la tragedia en esperanza. En el primer aniversario de la muerte de Marcus, Thompson visitó la tumba con Kesa y la señora Williams. La niña, que ahora tiene 6 años, colocó flores amarillas, las favoritas de su padre, sobre la tumba y susurró: «Papá, todos saben que eras un buen hombre. Nadie lo olvidará». Thompson se arrodilló junto a Kesa. «Sabes que eres un héroe, ¿verdad? Gracias a tu valentía, tu padre obtuvo justicia y estás a salvo». Kesa sonrió con esa sabiduría ancestral que algunos niños desarrollan tras afrontar las adversidades. «Solo dije la verdad, tío Thompson. La abuela Williams me enseñó que mentir duele más que la verdad». Meses después, Thompson se enteró de que Vanessa había intentado apelar la sentencia, argumentando que el testimonio de un niño no debería haberse considerado. La solicitud fue denegada en menos de 24 horas. El juez fue claro: la credibilidad no tiene edad. Este niño ha demostrado más integridad y valentía que muchos adultos que han comparecido ante este tribunal. Las últimas noticias sobre Richard llegaron a través de los periódicos. Había perdido la cabeza en prisión, repitiendo obsesivamente: «La niña lo sabía». La niña lo sabía todo hasta que lo trasladaron al pabellón psiquiátrico. Thompson guardaba en su cajón una foto que la señora Williams le había tomado a Kesa en el parque infantil del centro comunitario, sonriendo en el columpio donado en memoria de su padre. Siempre que un caso difícil llegaba a su escritorio, miraba esa foto. Y recuerda que a veces la justicia llega a través de las voces más inesperadas. La arrogancia de Vanessa Johnson, quien creía poder manipular a una niña y engañar al sistema, se convirtió en su propia sentencia de muerte social y legal. Y Kesa, la niña que solo quería que su papá no fuera olvidado, demostró que la verdad susurrada por un corazón inocente es más poderosa que todas las mentiras inventadas por corazones corruptos. Si esta historia te conmovió y te hizo creer que la justicia aún existe, suscríbete al canal para descubrir más casos donde la valentía de la gente común derrotó la arrogancia de quienes se creían intocables. Porque a veces las mayores victorias provienen de los guerreros más pequeños.